Amigos y amigas, vamos a ir a una conferencia que dio Alejandro Encinas, comisionado y el fiscal en el caso Ayotzinapa. Vamos a escuchar cómo los periodistas de la derecha, los chayoteros, se le van encima al fiscal y al comisionado. Y vamos a escuchar los avances de la investigación porque hay nuevos datos. Vamos a ir a la conferencia. Bien, bueno, de nueva cuenta, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la atención que han tenido en la convocatoria a esta conferencia de prensa. Les ofrecemos una disculpa porque ya es un poquito retrasado respecto a la hora programada, pero la reunión que sostuvimos con el presidente de la República, el fiscal general de la República, miembros del gabinete del gobierno federal, con los padres y madres de los estudiantes, con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la representación de ERGEI, estuvieron tanto Claudia Paz y Paz como Ángela Huitrago, y en fin, consideramos que tuvimos una muy buena reunión. Vamos, tanto el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, como un servidor, a dar cuenta en términos generales de esta reunión. Es una reunión en donde hicimos una evaluación de lo que ha sido el trabajo tanto de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, como de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso de Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República. En estos, no son los 3 años estrictamente, 2 años, 8 meses aproximadamente, desde la instalación de la Comisión Presidencial en enero de 2019 y más tarde en marzo del 2019 la creación de la Fiscalía Especial. Nosotros hemos seguido desde un principio una metodología de seguimiento de estos trabajos para poder tener evaluaciones muy puntuales. La primera tiene que ver con todo el cumplimiento de la instrucción que dio el presidente de la República para que todas las instituciones de la Administración Pública Federal dieran toda la información que tuvieran en su caso respecto al caso de Ayotzinapa. Este ha sido un trabajo fundamental, no solamente de acopio, sino de procesamiento de la información que ha servido para avanzar en otras 3 áreas, tanto para la identificación de los sitios de búsqueda. El objetivo fundamental de la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa es conocer qué pasó y dónde están los muchachos. Por eso la orientación fundamental siempre ha caminado en torno a ubicar los sitios donde pudieron haber sido llevados los muchachos y junto con ello romper el pacto de silencio, por lo cual hemos venido estableciendo comunicación, relación con distintas personas, testigos, gente que participó en los hechos, y toda esta información, tanto de la copia de información, la ubicación de sitios y la información que genera la propia comisión, siempre en coordinación con la Fiscalía Especial, se integra a la Fiscalía General de la República para su judicialización, la judicialización de todo este proceso. En el corte que hemos hecho del manejo de información ha sido muy interesante porque mucha de la información que durante años estuvo oculta en distintas áreas del gobierno federal y en aquel entonces de la Procuraduría General de la República se ha venido liberando. Para darles solamente un dato, la suma total de los documentos importantes que se han venido sistematizando es de 31.238 documentos, de los cuales la mayor parte de ellos han provenido de la Secretaría de la Defensa Nacional. 17.045 de estos documentos provienen de los archivos, los expedientes de distintos batallones, zonas militares e incluso del área central de la Secretaría de la Defensa Nacional, una muy importante participación
del Centro Nacional de Inteligencia son 3.843 documentos aportados por el CNI, básicamente lo que era el CISEN, 1.831 documentos de la Secretaría de Gobernación y 2.410 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que están fundamentalmente vinculados a lo que fue la Policía Federal Preventiva y sus acciones. Por supuesto, hemos contado con aportaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo el expediente en manos de la Comisión y otras áreas de información. Destaco el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos ha proporcionado una información sustantiva en el caso. No se trata solamente de acopio de documentos, sino de información importante. Señalo, por ejemplo, que de la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos bitácaras, informes, comunicaciones, radiogramas, fotografías, todo lo que ha sido el análisis de contexto de la situación de la operación del Grupo de Guerreros Unidos y de otros actores políticos en el Estado. En el caso del Centro Nacional de Inteligencia, pues son más de 40 videos que dan cuenta de la participación, esto lo referirá el señor fiscal, de agentes no solamente del CISEN, sino de la Procuraduría General de la República y de otras dependencias en los interrogatorios de las personas detenidas, así como agendas telefónicas, minutas de Grupo de Coordinación Guerrero y la información respecto a cercos técnicos que ellos han establecido. Creo que esta es una información muy importante. Toda esta información se ha entregado a la Fiscalía, a la Unidad Especial y por supuesto también al Grupo Interdisciplinario de Expertos, el GIEI, que tiene, como fue la instrucción del presidente, y siendo coadyuvantes de la investigación y de la Fiscalía en este caso, acceso a toda la información. Junto con estos documentos hemos hecho la reconstrucción de los hechos, tanto en el ámbito territorial, recogiendo los testimonios de sobrevivientes, de testigos, en los distintos escenarios de las agresiones. Hemos hecho la reconstrucción desde la salida de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, su paso por Chilpancingo, su tránsito y las paradas que hicieron en el Rancho del Cura, en la Caseta Cuernavaca, en el centro de Iguala, en la Central Camionera y en el Palacio de Justicia. Y esto ha ido pues demostrando pues algunas de las inconsistencias de la llamada verdad histórica, porque se ha podido acreditar plenamente de que pues el objetivo de la visita, en este caso los estudiantes, no era romper el desarrollo del informe de trabajo de la entonces presidenta del DIF, la esposa del presidente municipal Abarca, sino que efectivamente se ha acreditado la búsqueda de camiones para asistir a la marcha del 2 de octubre. Esto lo pongo como ejemplo porque fue el punto de partida de la construcción de hechos que se hizo en la mal llamada verdad histórica. Pero también hemos informado del análisis de telefonía, que en particular hemos desarrollado con un apoyo muy importante del Centro Geo de CONACYT, que nos desarrolló un sistema especial para el análisis de telefonía. Y vamos a dar estos datos por primera vez. Hemos hecho el análisis de cerca de 80 millones de llamadas que se presentaron en esos días en la región de Iguala, de las cuales obtuvimos 206,000 registros de interés, 84,000 líneas prioritarias y 116 números telefónicos a los cuales se les ha hecho el seguimiento para poder identificar no solamente las horas críticas para la desaparición, quiénes fueron las personas claves, los personajes claves en estos hechos, las ubicaciones aproximadas y los vínculos entre grupos delictivos, autoridades y policías de Iguala, de Cocula y de otros municipios, particularmente del grupo conocido como los bélicos dentro de la policía de Iguala. Esto nos ha permitido, esta sí es una información que tiene la Fiscalía, identificar la forma de actuación de los sicarios, cómo actuó la policía de Iguala, cuáles fueron a través de los enlaces de comunicación la coordinación delictiva entre Guerreros Unidos y la Policía
de Iguala, están plenamente identificados en la red de vínculos, cómo evolucionaron todas las llamadas entre los grupos de sicarios, ubicando toda esta red de llamadas telefónicas, tomando en consideración las 19 antenas principales que están en los municipios de Iguala, Tepecuacuilco, Huitzuco y Cocula, lo que nos ha permitido tener certeza, primero sobre 17 objetivos principales en la reconstrucción telefónica, problemas en un vacío de información, que también lo puede explicar ahorita el señor fiscal respecto al cierre de cómo bajaron toda la información del C4 después de las 22:45 horas, y al mismo tiempo con ello tener la ubicación de cómo operaron los grupos delictivos. Y tenemos algunas de las conclusiones importantes de todo este análisis. Hemos confirmado, en primer lugar, que en ningún momento hubo vínculo entre el grupo de estudiantes y los agresores, que se pretendía señalar en varias declaraciones de los funcionarios de la administración anterior. Que la agresión a los estudiantes se ejecutó a través de al menos 3 células articuladas con policías y sicarios del grupo delictivo. Que los 43 estudiantes nunca estuvieron juntos durante su detención. Se confirma la presencia de policías de Iguala en el aseguramiento de estudiantes del autobús 1531. Se confirma la presencia de policías de Huitzuco frente al Palacio de Justicia y el cruce de Santa Teresa. Y se confirma la instalación de retenes por parte de Guerreros Unidos en Santa Teresa, El Tomatal y la salida a Tasco. Por supuesto que seguimos haciendo el análisis de las comunicaciones de las policías municipales de Huitzuco, Cocula y Tepecuacuilco y de elementos de las fuerzas policiales y fuerzas federales y estatales. Esto nos ha permitido identificar puntos de búsqueda que por supuesto están concentrados particularmente en 5 municipios. Hemos de señalar que no solamente tenemos información para fortalecer este estudio de las redes telefónicas proporcionada por la Secretaría de Defensa Nacional, por el Centro Nacional de Inteligencia y particularmente un proceso que está abierto dentro de la Fiscalía General de la República respecto a las investigaciones que se ha ido durante la PGR realizó de este grupo delictivo. Ahí está, me la voy a guardar hasta que tengamos bien los resultados. Ello nos ha llevado a tener claridad en las zonas que hemos realizado distintas búsquedas. Desde el mes de enero del 2019 al día de hoy, tenemos 55 acciones de búsqueda en 136 puntos distintos. Esto ha implicado 405 jornadas de búsqueda con la participación en promedio de 50 personas, participando por supuesto la Fiscalía General de la República, quien encabeza todas las diligencias ministeriales en estas labores, el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, incluso la Secretaría de Salud, Conagua, la Coordinación Nacional de Protección, la Comisión Federal de Electricidad. Es un grupo muy importante que acompañados siempre de los representantes de los padres de distintas organizaciones, Tlachinolan, el Centro Agustín Pro, Fundar, Serapaz han estado acompañándolo y de manera muy importante el equipo argentino de antropología forense. Esto lo hemos realizado en 7 municipios del estado, por supuesto en Iguala, en Cocula, en Huitzuco, en Eduardo Neri, en San Miguel Totolapan, en Tepecuacuilco y en Tasco. En todas estas búsquedas, solamente en 11 casos hemos tenido resultados positivos, ha habido hallazgos. Hemos recuperado 27 cuerpos, 6 en el Amate en Cocula, 21 en la Barranca del Tigre en Iguala, cientos de fragmentos óseos en Iguala, Cocula y Eduardo Neri que están sin identificar y 2 hallazgos que posteriormente dieron positivo en la Barranca de la Carnicería, donde se encontraron a los muchachos Yoshisvani Guerrero de la Cruz y a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbri. Hay que señalar que ahí hubo un tercer hallazgo por parte de la Fiscalía, se enviaron estos restos a Innsbruck y no dio positivo. Sin embargo, está identificado y seguiremos trabajando en ello. Y hemos establecido 2 nuevos puntos de búsqueda que iniciaron su intervención el día de ayer.
vamos a reservar el lugar para poder trabajar con toda libertad por parte de la Fiscalía y continuaremos rompiendo el pacto de silencio que se ha establecido con distintos personajes. Hemos establecido comunicación, acercamientos con personas privadas de la libertad, con personas que fueron a quienes se les otorgó la libertad, con testigos que han participado, con exservidores públicos, en donde pues la red es muy amplia, la dejo aquí, pero tenemos 4 objetivos prioritarios que nos van a permitir ir ampliando la información para conocer la verdad de los hechos. Por supuesto, hemos enfrentado muy diversos problemas. Desde octubre del 2014 al 22 de septiembre de este año, pues han perdido la vida, han fallecido o han sido ejecutadas 21 personas vinculadas con el caso y pues es un asunto que independientemente de que se pierden importantes fuentes de información, vamos a seguir insistiendo para que la labor de judicialización continúe. Entonces, en lo que corresponde a la comisión, con mayor detalle se dio toda la información a los padres y madres. Un asunto particular es el de la extradición de Tomás Herón de Lucio, que se encuentra en el Estado de Israel, donde la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo los trámites para alcanzar su extradición, pero también por instrucciones del presidente de la República se ha iniciado, se ha estado llevando a cabo una iniciativa diplomática para que encontremos coadyuvancia por parte del Estado de Israel e incluso el presidente de la República ha enviado una carta que pronto se dará a conocer en cuanto se confirme que ha sido recibida por el primer ministro de Israel solicitando su apoyo y colaboración para agilizar los trámites de extradición de esta persona, en donde se ha venido acreditando pues que incurrió en omisiones y en responsabilidades graves en toda la construcción de la verdad histórica. En lo que corresponde a mí, yo daré cuenta de ello, entonces le pediría por favor al fiscal Omar Gómez Trejo amplíe la información. Muchísimas gracias, subsecretario. Muy buenas tardes, medios de prensa, personas que están viendo esta transmisión. Como ya bien lo puntualizó el subsecretario Encinas, el día de hoy tuvimos una reunión con las familias en donde estuvo presente el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y estuvo mi persona como titular de la unidad de investigación y litigación del caso Ayotzinapa. De manera somera les comparto que el señor fiscal dio un mensaje muy claro respecto. No, con mucho gusto. ¿En este? Perfecto, listo. ¿Empezamos de nuevo o no? No, el señor fiscal dio un mensaje muy claro, muy sentido respecto al papel que hemos venido desempeñando a lo largo de 2 años en la unidad del caso Ayotzinapa. Obviamente también hablamos de nuestros proyectos próximos que vamos a tener en materia de judicialización en 2 principales ámbitos, uno que tiene que ver con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y otro que tiene que ver con la manipulación y la tergiversación que se hizo de la investigación para dar con el paradero y la verdad de la desaparición de los estudiantes. Si usted me lo permite, subsecretario, voy a dar lectura a unas notas que ya traía preparadas en función de la reunión que el día de hoy íbamos a tener. En estos días se cumplen 7 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, un evento que transformó a México para siempre y que ayudó a visibilizar la aberrante realidad de la desaparición forzada en el país. El caso Ayotzinapa representa a la perfección la tragedia de miles de familias en México, donde no solo la autoridad desapareció a un ser querido, sino que además le privó del derecho a conocer la verdad a través de una investigación diligente y del derecho a obtener justicia, castigando a los responsables a todos los niveles. La investigación que ha realizado la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa a mi cargo dista mucho de los procedimientos de la que realizó la entonces PGR,
cuya finalidad fue cerrar el caso en 3 días y no indagar a profundidad y dar certeza a las familias sobre el paradero de sus hijos, sino solamente cerrar la investigación y pasar la página. Sobre la llamada verdad histórica, quiero puntualizar que esta ya fue refutada de manera unánime por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las Naciones Unidas, por el equipo argentino de Antropología Forense, así como de diversos organismos de protección de derechos humanos nacionales e internacionales que denunciaron en su momento numerosas irregularidades en la investigación y finalmente por el Poder Judicial de la Federación en su resolución de 2018 por el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Nosotros, ahora fiscales, la refutamos con hechos corroborados y pruebas contundentes de lo que se hizo a una manipulación de una investigación que desde un origen tuvo que haber dado con el paradero y con el conocimiento de lo que ocurrió con los estudiantes. Mi unidad ha iniciado procedimientos penales por las irregularidades y delitos que fueron cometidos durante dicha investigación, porque fue una averiguación previa, hecha a modo, y quiero compartir con ustedes lo siguiente. En primer lugar, todas las personas que fueron presentadas por la entonces PGR en diversas conferencias de prensa, como los autores materiales de la desaparición y ejecución de los 43 estudiantes, fueron exonerados por resolución judicial por haber indicios suficientes de que fueron torturados. En su momento, diversos organismos internacionales señalaron que los indicios apuntaban a este hecho. Hoy existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada. En concreto, tenemos más de 40 videos que fueron aportados a la investigación por la colaboración que hemos recibido de otras dependencias y que muestra a funcionarios públicos interrogando de forma irregular y a través de tortura física o psicológica a estos presuntos culpables. Estas videograbaciones se suman a declaraciones de testigos presenciales, documentales, declaraciones de víctimas y la realización de protocolos de Estambul independientes que corroboran no solo la tortura, sino su encubrimiento por parte de la PGR y su sistematicidad. Es importante subrayar que dichas torturas fueron solo un instrumento más para fabricar pruebas y manipular evidencias, con el fin de defender una narrativa acotada y encapsulada al basurero de Cocula y al río San Juan, y que toda la responsabilidad recayera en unos policías municipales y no en el aparato criminal que convivía entre autoridades de todos los niveles y la delincuencia organizada. Para citarles otros ejemplos de ello, la diligencia ministerial realizada en el río San Juan, que fue clave para sustentar la verdad histórica y en la cual supuestamente se encontró una bolsa en la que se halló una pieza ósea que correspondía con el normalista desaparecido Alexander Mora Venancio, fue falseada en su contenido y hechos. La agente del Ministerio Público que firmó dicha diligencia nunca estuvo presente durante su realización en Cocula, Guerrero, sino que en ese momento estaba despachando en la Ciudad de México. Esto lo sabemos, entre otras pruebas, porque existen diligencias de la misma agente del Ministerio Público Federal, del mismo día, de la misma hora, pero en ciudades diferentes. En este cúmulo de graves irregularidades, además, se falsearon informes de investigación, llamadas telefónicas anónimas, oficios de localización y presentación, entre otros. Todo con la finalidad de encuadrar una narrativa a modo y con ello silenciar el reclamo de búsqueda y verdad que las familias exigían. Con esto concluimos
que ellos mismos, al cometer esta serie de irregularidades, terminaron con su propia versión. La verdad histórica nació viciada desde su inicio por el efecto corruptor de funcionarios públicos que, unidos en una empresa criminal y abusando de sus facultades como funcionarios públicos, decidieron cerrar el caso, dejando en el más completo de los desamparos a las víctimas de este terrible hecho. Quiero recalcar que cuando esto pasa, la esperanza se pierde, el Estado fracasa y el ciudadano queda en el más profundo de los desamparos. Nosotros en la Fiscalía, con el acompañamiento de las familias, que nunca han perdido su esperanza, de sus representantes legales, del GIEI, de la ONU, de la CIDH, de la sociedad, decimos la verdad, decimos que la verdad histórica fue fabricada en pruebas, fue tortura de personas y fue mentir a la sociedad. Es importante destacar que después de estar estancada la búsqueda, a 2 años se han realizado 53 ejercicios de búsqueda en distintos municipios, de los cuales hemos rescatado alrededor de más de 1000 piezas óseas. Uno de los lugares más emblemáticos en el que hemos encontrado es la Barranca de la Carnicería, que se encuentra en el ejido Cocula, y en donde en 8,000 metros lineales encontramos más de 180 restos óseos, de los cuales se seleccionaron 22 para ser trasladadas a la Universidad de Innsbruck y que como resultado dieron identificaciones plenas e indubitables de Cristian Rodríguez Telumbre y Yoshivani Guerrero de la Cruz. Estos restos no presentan huellas de exposición a fuego, sino por haber estado 7 años expuestos a la intemperie. Esto no solo desvirtúa que todos fueron quemados y en el basurero de Cocula, sino que además pone de relieve la responsabilidad de quienes operaron la verdad histórica, ya que estos restos siempre estuvieron ahí y dejaron que se deterioraran hasta el punto de que muchos de ellos, al día de hoy, ya no pueden ser analizados. Hemos conseguido romper el silencio de funcionarios y miembros del crimen organizado e incluso hemos recibido testimonios de personas valientes que nos han dicho qué vieron y qué vivieron, que participaron de una u otra manera en los hechos. Hoy son más de 20 personas las que colaboran con esta Fiscalía y gracias a sus testimonios se ha conseguido abrir nuevas líneas de investigación y puntos de búsqueda. Seguiremos abriendo brecha, seguiremos abriendo y rompiendo los silencios de funcionarios que vieron, que fueron testigos y saben cómo pasó la desaparición de los estudiantes y cómo se creó la mentira dentro y fuera de la Fiscalía. Y los invitaremos a colaborar con la justicia. El Estado está invitado y está obligado a transparentarse, a depurarse. La Fiscalía no tolera y no seguirá tolerando el abuso, el silencio y la indiferencia de aquellos que saben y callan. Quiero ser enfático, esta investigación no está basada en declaraciones, mucho menos obtenidas por tortura. Está fundada en evidencia científica y se ha logrado gracias también a la asistencia técnica de países amigos como Austria, España y Estados Unidos. Por último, mi equipo y yo queremos transmitir a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de sus acompañantes legales nuestro compromiso con la búsqueda de sus hijos. Si bien somos conscientes de que después de 7 años mucha evidencia se ha perdido o ha sido destruida, queremos transmitirles que respetando los procesos y trabajando como se ha hecho hasta el día de hoy, no perdemos la esperanza y seguiremos haciendo todo lo humanamente posible por encontrar a sus hijos. Gracias. Muy bien, abrimos la ronda de preguntas. Por favor. Castillo ¿Ya las tienes ahí? Sí. Perfecto. Tengo a Gustavo Castillo de 1TV, por favor.
Muchas gracias, subsecretario fiscal. Preguntarle, la vez que fueron allá a la barranca de la carnicería, habían informado que estaban buscando en 2 sitios específicamente, después de ese sitio tan importante que han encontrado en la barranca de la carnicería. Y otra situación, a 3 años de esta administración, bueno, 2 años y 8 meses de la creación de la Fiscalía, y a 7 años de estos hechos tan lamentables, pues muchos padres están inconformes con los resultados que se han manifestado hasta el momento. ¿Cómo les fue hoy en ese sentido en la reunión que tuvieron con estos padres de familia y en la oficina del presidente? Por favor, gracias. Bueno, en general que inconformes tienen toda la razón. Nosotros estamos inconformes todavía con los resultados, por eso estamos insistiendo en ir al fondo y conocer la verdad. Pero la relación que tenemos con los padres y madres de los 43 muchachos desaparecidos es en primer lugar una relación de respeto, de un trato digno con ellos, del cual pues, no gozaron en las administraciones anteriores. En segundo lugar, es una relación donde siempre hemos dado la información plenamente, partiendo del principio y el compromiso que tenemos con ellos de que siempre les vamos a decir la verdad, por dolorosa que ésta sea. Y en tercer lugar, tenemos una relación de colaboración y de acercamiento que ha ayudado mucho a que puedan avanzar las líneas de investigación. Entonces yo creo que, como todas las reuniones, la DOI tiene momentos de discusión, por supuesto, pues hay angustia, desesperación por conocer el paradero de sus hijos por parte de los padres y madres. Esto es legítimo, nosotros lo respetamos, lo reconocemos, pero también al mismo tiempo asumimos nuestra responsabilidad y el compromiso que asumió el presidente de la República para que continuemos a fondo para conocer la verdad de los hechos y el paradero de los muchachos. Esa es la relación que siempre hemos mantenido con ellos, es una relación permanente, nos reunimos cada 15 días los integrantes de la comisión, nos reunimos en un promedio de cada 2 meses con todos los papás y creo que esto ha ido generando pues certeza por lo menos del trabajo que se está realizando por parte de la Fiscalía y del Gobierno Federal. Araceli Aranday, de Canal 11. Preguntarle si nos pueden recordar hasta el momento cuántas órdenes de aprehensión existen actualmente y cuántas de los 43 jóvenes, cuántos han identificado actualmente. Y también preguntarle en torno a la pregunta de mi compañero, los padres de familia hablan de un proceso lento. ¿A usted le parece que este proceso ha sido lento? Gracias. Bueno, tenemos, o sea, desde junio del 2019 que entramos a la Fiscalía, tenemos al día de hoy 89 órdenes de aprehensión, libradas tanto por los eventos de la desaparición de los estudiantes del 26 y 27 de septiembre, como por la manipulación de la investigación conocida como la verdad histórica, de las cuales se han ejecutado 49 y nos quedan pendientes 40. Respecto a la identificación de los jóvenes plena que existe, son 3 estudiantes: Alexander Mora, Yoshivani de la Cruz, y bueno, de Cristian Alfonso Rodríguez del Lumbre lo que tenemos es su identidad en la barranca de la carnicería por 2 huesos calcáneos de tobillo, ¿no? Pero son 3 estudiantes los que tenemos certeza de una identificación plena avalada por la Universidad de Innsbruck y corroborada también por el equipo argentino de antropología forense. Por supuesto que todos quisiéramos ir más rápido, pero no puede ir más rápido, vamos a inventar o a generar situaciones falsas o artificiales. Hay que recordar que la lógica de la desaparición forzada es borrar toda huella, rastro o vestigio de una persona. Y si a eso le suma una segunda desaparición, que fue todo el ocultamiento de información, la alteración de pruebas, el sembrado de pruebas que realizó la autoridad, la situación
se complica. Y durante 4 años, evidentemente, las autoridades coparticiparon en borrar el rastro de los muchachos. No es un asunto solamente de la actitud y la práctica que siguió el grupo delictivo en asociación con agentes del Estado, sino lamentablemente fueron víctimas de una segunda desaparición los muchachos, desde el momento en que la autoridad propició o pretendió borrar las pruebas de su existencia. Gracias. Nora Bucio, de MBS. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo algunas preguntas, espero que no sean muchas. Perdón, me voy a bajar el primer cubrebocas. El primero de estos es para el fiscal. ¿Sí me escucha? Ok. Para el fiscal es, ¿cuántas de estas pruebas que podrían permitir o que habrían podido permitir ubicar la identidad de los normalistas desaparecidos ya están dadas como desechadas? ¿Y qué posibilidades hay entonces de que puedan ser identificados si se trata de los estudiantes? La siguiente pregunta es, ¿cuántos funcionarios de primer y segundo nivel federal y estatal en Guerrero y obviamente en el Gobierno de México de aquel tiempo tienen una orden de aprehensión o están vinculados directamente y podrían enfrentar una consecuencia legal por esta desaparición de pruebas y, bueno, pues todo esto que han explicado? Y para el subsecretario Encinas, yo tengo una pregunta. El abogado Vidulfo Rosales ha declarado apenas hace unas horas que no hay voluntad de parte del presidente ni del gobierno federal para llevar a juicio a los elementos militares que pudieran haber estado vinculados. Él dice incluso que hay un interés de parte del presidente de la República cada que se sientan a dialogar sobre el tema para desviar esta situación y no hablar sobre estos hechos. En el caso de los cuarteles, subsecretario, ¿hay alguna prueba contundente que los vincule? ¿Hay algo que diga que alguno de ellos puede ser juzgado o señalado directamente por haber participado en la desaparición de los jóvenes? Gracias. Bueno, respecto a la pregunta sobre el tema de las pruebas, bueno, yo creo que al momento de lo que hemos escuchado y que les he comentado ahora, de todas las irregularidades que existieron, de toda la pérdida de evidencia que hubo en los primeros momentos cuando se da la desaparición de los estudiantes, yo abriría que todas las pruebas eran pertinentes para saber noticias tanto del paradero como de la suerte que tuvieron los estudiantes y de conocer qué fue lo que pasó. Obviamente, al momento de casarse con una sola versión y con una sola línea de investigación, tú generaste un efecto túnel que te impidió tener una visión mucho más panorámica de lo que se tiene que tener en una investigación seria. Tienen que ser varias líneas de investigación y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos varias líneas de investigación sobre los hechos y sobre el paradero. No hemos descartado ninguna línea que en un momento dado nos pueda llevar a algún resultado positivo. 2, las pruebas que tenemos tanto en los hechos, en la desaparición, como de la manipulación de la investigación son muy claras y favorablemente, incluso podría decir satisfactoriamente, han sido también corroboradas tanto por análisis técnicos científicos y no solamente por declaraciones. Obviamente las declaraciones son importantes y ahí sí puedo jactar de que ninguna persona de las que ha colaborado, de las personas que hemos vinculado, ha sido presionada. Y eso es clave en una investigación. 3, hemos utilizado la ley. La ley nos da diferentes herramientas para poder profundizar en una investigación. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos referencia respecto a los casi 180 y 190 restos que encontramos en la barranca de la carnicería. Si estos restos hubiesen sido encontrados en aquel momento, no hubiesen sufrido el deterioro natural que tuvieron, la erosión que sufrieron. Y eso es abandonar una línea de investigación, puro y duro. Ahora, sobre el tema de las órdenes de aprehensión, como les hemos venido reportando ya en distintos momentos de que empezamos a actuar, hemos tenido órdenes de aprehensión para altos funcionarios, como es el caso de Tomás Herón. Incluso son varias órdenes de aprehensión las que se tienen que ejecutar en su momento cuando él se ha extraditado a México. Asimismo, hemos hecho, por ejemplo, el director de la Policía Federal Ministerial en su momento
también se encuentra privado de su libertad por cometer delitos de tortura, abuso de autoridad en contra de la administración de justicia. Y obviamente no les voy a compartir las nuevas que vamos a hacer, porque obviamente será develar información concreta y no sería lo ideal. Entonces, pero yo algo que sí creo que es importante es mantener informados a ustedes y a la sociedad respecto de los avances que vayamos teniendo en la investigación y de las órdenes de aprehensión que vayamos teniendo. Obviamente creo que eso es importante y es clave, mucho más ahora, con la finalidad de que ustedes tengan la información de primera mano de las autoridades y no de especuladores. Gracias. Muy bien. Bueno, yo respeto mucho la opinión de Vidulfo Rosales. Creo que él tiene su propia agenda. La agenda nuestra es la búsqueda de la verdad. Y como lo ha señalado el señor presidente, aquí no va a haber impunidad ni ningún tipo de consentimiento a nadie. Prueba de ello es que ya hay un militar detenido, el capitán Crespo, y han comparecido 40 elementos de distintos grados de las Fuerzas Armadas ante la Fiscalía. Vamos a seguir cumpliendo el compromiso del presidente. ¿Me permite, Gracias. anexar un tema adicional respecto que tiene que ver con, es una línea de investigación abierta, es una línea de investigación que se está complementando y que se está trabajando de manera fuerte dentro de la propia unidad. Incluso les puedo comentar que los propios expertos del grupo interdisciplinario de expertos independientes han participado, cuestión que antes se les negaba, ¿no? Y eso habla de la importancia de la seriedad que incluso tenemos con esa línea de investigación. Hemos recibido muchos documentos también que robustecen. Y obviamente el papel de la Fiscalía ahí es determinar cuál es el grado de participación, si lo hubo o no. En función de eso, cuando también tengamos estas noticias, obviamente se les harán saber y se les dará a conocer a ustedes. Y me extraña que Vidulfo haya dicho eso. Él tiene acceso a los expedientes y tiene acceso a las comparecencias de las personas que se presentan ante el Ministerio Público. Muchas gracias. Ahora Rolando Herrera de Reforma, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero preguntarle al fiscal, en materia penal, las responsabilidades son por hechos concretos contra personas concretas. De las 89 órdenes de aprehensión que han conseguido durante su administración al frente de la Fiscalía, ¿cuántas son contra personas que participaron en los hechos de la desaparición de los jóvenes? Eso por una parte. Y para otra pregunta para el subsecretario Encinas, quizás haciendo un ejercicio de autocrítica. Han pasado 3 años desde que inició la administración, han contado con todos los recursos del Estado a su disposición, con la voluntad política para esclarecer el caso, y ya lo mencionaba Vidulfo Rosales al salir de la reunión hoy de Palacio, no hay avances en la investigación. Prácticamente se sigue desconociendo con certeza qué fue lo que ocurrió y el paradero de los muchachos. En la exposición que hacía el fiscal, buena parte de lo que enunció del trabajo que ha realizado la Fiscalía está enfocado en revisar el trabajo que se hizo en la pasada administración, y tal parece que su esfuerzo principal está precisamente enfocado en combatir todo lo que se hizo mal, ¿no? Desde el punto y castigar a todas esas personas que no cumplieron con sus deberes como lo establece la ley, más que en la búsqueda de los muchachos. Si en este caso no se cometió un error y se debió de haber encargado esa parte del trabajo ministerial, como ocurre normalmente en las fiscalías, que la visitaduría hiciera el trabajo de la revisión y se encargara de la investigación de los servidores públicos que no actuaron en función de lo que tenían encomendado, y que la Fiscalía se dedicara exclusivamente a la investigación de qué fue lo que ocurrió y del paradero de los muchachos. Claro, obviamente no podemos imputar hechos que no hayan hecho o participaciones que no hayan tenido. Y eso es importante tenerlo muy claro. Nosotros no estamos cazando brujas, como sí se hizo en otro momento. Sobre el tema, aquí es importante explicar lo siguiente.
Hubo un acuerdo que se firmó en el 2019, justo cuando yo tomo posición como fiscal, en donde la unidad tiene y concentra todas y cada una de las investigaciones que se encontraban abiertas dentro de la Fiscalía. Y esto tiene que ver tanto con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, que al igual hemos sido igual de diligentes que con el tema del ocultamiento, la tortura, los procesos penales que estaban abiertos, así como las irregularidades. Obviamente los avances, y el subsecretario Encinas habló mucho de ellos a través de la exposición que dio, pero todos estos avances incluso están reportados dentro de y se encuentran dentro de las investigaciones y de las carpetas de investigación que tienen que ver con los hechos ocurridos en la desaparición de los estudiantes. Ahí hemos avanzado muchísimo también, y esa es una información que compartimos con los papás, obviamente en los escenarios de la desaparición, y todavía nos encontramos corroborando información con el destino final que pudieron haber tenido los estudiantes. La Barranca de la Carnicería representa un gran avance en cuanto al tema de la identificación y búsqueda que hemos realizado. Estaba diciendo que eran alrededor de 50 y tantos ejercicios. No es que no hemos buscado y creo que mucho, porque antes la búsqueda estaba paralizada, no había búsquedas, y las búsquedas las hemos venido haciendo. El otro elemento y componente me parece principal que hay en esta cuestión, pues es el rompimiento de los silencios, saber, y personas, y se los comentaba también hace rato, de personas que se nos han acercado u otras nos hemos acercado nosotros para poder romper el silencio, ofrecer lo que la ley alcanza a ofrecer, ¿sí? O en otros casos incluso ofreciendo criterios de oportunidad. Y eso es lo que nos ha dado la posibilidad de poder avanzar en los distintos tramos de investigación que estamos realizando dentro de la unidad. Nosotros no estamos queriendo desmontar algo que se desmontó desde un inicio porque lo hicieron ilícito. Lo que nosotros estamos haciendo son responsabilizar a esas personas que lo hicieron ilícitamente. Hablaba de la relación que existe entre el crimen organizado y las autoridades en su momento en Iguala. Bueno, se han sido judicializados por desaparición forzada de personas, que antes no pasaba eso, y también por el delito de delincuencia organizada. Y ahí es donde hemos avanzado. Obviamente la percepción de las personas puede cambiar, pero creo que hablar con la franqueza y con la claridad con la que les estamos transmitiendo esta información es muy relevante, porque a 2 años hemos tenido el hallazgo de 2 estudiantes con identidad plena por una universidad internacional. Tenemos 80 órdenes de aprehensión liberadas y les estaba comentando que acabamos de hacer y vamos a hacer próximamente varios ejercicios de judicialización en donde habrá otro número más importante. Pero lo clave de poder responsabilizar a la gente sí es avanzar en cuanto a la narrativa de los hechos, en cuanto a avanzar en qué realmente fue lo que pasó en esa noche y obviamente también limpiar, porque eso es lo que se hace, se limpia, se está sanando una investigación que estuvo mal conducida. Mira, son hasta ahorita son alrededor de 35 órdenes de aprehensión, 30 órdenes de aprehensión que tienen que ver con la desaparición de los estudiantes y las otras 10 tienen que ver con las irregularidades. Bueno, ya había señalado que yo respeto las posiciones del abogado Vidulfo Rosales. También entiendo que en ocasiones el nivel de exigencia, fortalecer su demanda, pues lleva en ocasiones a coincidir con los defensores de la verdad histórica. Pero lo cierto es que ha habido avances muy importantes. Ya lo señalaba el señor fiscal, y es que a veces no se tiene claridad ni dimensión de lo que significa un hallazgo o 2 hallazgos como los han tenido en la Barranca de la Carnicería. Haber localizado 6 años después de los hechos restos de 2 muchachos en un lugar a la intemperie, donde un fragmento de 1 centímetro cuadrado y de 1 gramo de peso en un área de 8,000 metros cuadrados en la zona agreste de Guerrero permitió la identificación de uno de ellos. Y otros tantos metros adelante,
una vértebra sin haber tenido exposición al fuego, ninguno de los dos, teniendo intemperismo, permitió la identificación de un segundo muchacho. Es un trabajo de 1 año y medio de los peritos, los ministerios públicos, toda la gente que ha colaborado con la Fiscalía, que merece todo nuestro reconocimiento, cuando todo el objetivo fue borrar todo rastro. Por supuesto que contamos con todo el apoyo del Estado para desmontar lo que todo el Estado hizo anteriormente durante 4 años para ocultar la verdad. Y por supuesto que hay que enfrentar inercias, resistencias y en muchos casos construir una nueva política institucional. Sí, vamos a seguir contando con todo el apoyo del Estado para desmontar lo que con todo el apoyo del Estado hizo el gobierno de Peña Nieto y la Procuraduría General de la República. Y por supuesto que hay que identificar dos. Una cosa es lo que tenga que hacer la visitaduría de la Fiscalía General de la República respecto al actuar indebido de sus servidores públicos, y otro las áreas de investigación que es en la Fiscalía, cuando identifica en el proceso de investigación el sembrado, el ocultamiento o la alteración de pruebas. Ahí se configura un delito que forma parte de la investigación, independientemente de las responsabilidades que finque la visitaduría interna de la Fiscalía General de la República en su momento. No tenemos por qué distraer el trabajo de la Fiscalía viendo esto como un asunto interno, cuando es un asunto de complicidades y omisiones para esconder la verdad de los hechos. Gracias. Jorge Butrón de la jornada, de La Razón. Perdón. Hola, buenas tardes. La primera es, muchas gracias. ¿Tienen contemplado enviar más restos óseos a la Universidad de Innsbruck? Si es así, ¿cuándo sería? ¿Cuántos serían? En esta nueva, o más bien tenemos que construir una nueva narrativa en torno a la barranca, la carnicería, digámosle, olvidar ya el basurero de Cocula y construir una nueva narrativa en torno a la barranca, la carnicería. Y si podía precisar a cuántos metros, o no sé si sean metros o kilómetros, están haciendo los nuevos hallazgos después de la barranca, la carnicería. Y por último, preguntarles, la CNDH en su recomendación 15VG, pues ellos refrendan el tema del incendio en el basurero de Cocula, entre otras cosas. Entonces, la CNDH también en la administración pasada fungió como herramienta de la administración anterior para sustentar esta famosa verdad histórica. Serían esas preguntas, por favor. Gracias. Bueno, no tenemos más envíos a Innsbruck ahora. Estamos haciendo toda una serie de nuevas búsquedas, como comentaba el subsecretario Encinas. No es una nueva narrativa, es una línea de investigación. Yo creo que hablemos en términos claros, no tendremos por qué estar generando narrativas sobre narrativas, sino lo que nosotros hacemos en el trabajo ministerial son profundizar líneas de investigación. Y esas líneas de investigación lo que nos dan son pruebas, y con esas pruebas judicializamos y responsabilizamos de acuerdo a lo que establece la legislación penal como delito para poderlo ofrecer al juez y que él evalúe si es o no una configuración de esos delitos. ¿A cuántos metros están realizando los nuevos hallazgos? Todavía no tenemos nuevos hallazgos, pero sí estamos realizando varias búsquedas en distintos municipios. Parte del trabajo que también en su momento estuvimos realizando fue en otras partes mismas del camino cercanas, por así decirlo, entre 1 kilómetro, 500 metros de la barranca de la carnicería, de los cuales rescatamos restos de los que señalaba el subsecretario, de los que yo señalaba, pero ninguno fue propenso para poder ser llevado a la Universidad de Innsbruck para su estudio. Obviamente, quienes escogen estas piezas óseas son los peritos de la FGR y el equipo argentino de antropología forense en una diligencia ministerial. Y bueno, lo de la CNH… Sí. Retomar lo que señalaba respecto a la nueva narrativa.
Son líneas de investigación que tienen que ser verificables y tienen que tener sustento jurídico y científico. Y en todo caso, si habrá que construir una nueva narrativa, no es una nueva narrativa sobre la barranca de la carnicería, sino el conjunto de los hechos que propiciaron la desaparición de los 43 estudiantes. Y esto tiene que ver desde la reconstrucción de los hechos, que ya le hicimos, el análisis de todo el comportamiento y la forma de operación de los grupos delictivos y los agentes del Estado, y cómo se llevó a cabo toda la desaparición y el destino de los muchachos, que es lo que estamos trabajando. Y no estamos, como señalaba, esta no lo contesté a Reforma en la pregunta anterior, no estamos centrados en ir solamente a ajustar cuentas con la administración anterior. El objetivo fundamental de nuestro trabajo es conocer la verdad y saber dónde están los muchachos. Esto es lo central. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la resolución que adoptó, pues yo les recomendé a ustedes que vieran el comunicado que dio a conocer el lunes de esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde da cuenta de cómo se condujo el trabajo para emitir la recomendación que salió unos cuantos días antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto, y donde informa la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que iniciará o que ha iniciado diversas diligencias de carácter penal contra quienes estuvieron elaborando en la construcción de esa recomendación, y ha replanteado todo el trabajo de la Comisión respecto a esta resolución. Ahí está el comunicado de la Comisión este lunes. Gracias. Javier Giles, de Radio Fórmula, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quisiera preguntarle al fiscal, lo he escuchado muy atentamente en los últimos días y que refutan totalmente las investigaciones de este caso. Pero, y que tiene líneas de investigación que están por todavía proceder. Creo que la verdad histórica que se ha utilizado no les gusta mucho a ustedes, la han refutado y no la aceptan. Pero yo quiero preguntarle que después de todos estos años y después de todos estos ejercicios, habla de nuevas líneas de investigación, ¿pudiera haber existido otra situación, otros hechos? Lo que se entiende es que esa noche los policías, las autoridades, detuvieron a los muchachos, se los entregaron al crimen organizado, los mataron, quisieron desaparecerlos, los incineraron. Y esa es la verdad que pues ha sido la más convincente. Pudiera haber existido otros hechos, porque el hablar con nuevas líneas de investigación es como seguir pateando el bote, seguir alargando esta comisión, no sé hasta cuándo. Los padres no están conformes con los resultados, y así lo hicieron, se lo dijeron al presidente. Me imagino que también a ustedes. Entonces, ¿qué podemos esperar? Va a seguir así, pateando el bote y dando largas. Y Alejandro, quisiera preguntarte, ahorita sé que es una situación así medio, no es tema, pero la situación de los migrantes se viene complicando. ¿Cuál va a ser la posición? ¿Cuál es la orden del gobierno, de las autoridades de migración? Deportar a los haitianos, que es la mayor cantidad. ¿Cuál es el último reporte que tienes? Gracias. Gracias. No, agradezco mucho la pregunta porque creo que nos permite aclarar muchísimos puntos. Y empiezo. No es que no nos guste la verdad histórica, es que la verdad histórica, como acabo de leer, se montó sobre una serie de irregularidades en la investigación, sobre recreación de pruebas, sobre una integración que se dio de una averiguación previa mala vida y sobre todo sobre torturas. Y esos testimonios de torturas fueron ya desechados por el GIEI, por la ONU, por la CIDH y por un tribunal colegiado que descartó los testimonios de esas personas. Ahora, lo que yo creo que es importante entender es que los testimonios que crean o que utilizan para crear la verdad histórica
son testimonios de personas que fueron mal presentadas, mal detenidas, torturadas y que incluso, y eso sí, perdón, pero es una prueba irrefutable, se grabaron y se documentaron. Después, la diligencia ministerial que se realizó del rescate del indicio clave, que fue el hueso de Alexander Mora, lo hizo un ministerio público que no estaba en ese momento en el río San Juan, sino que estaba firmando documentos en la Ciudad de México. Si eso, aunado a un hallazgo diferente en un lugar diferente, en donde los huesos presentan toda una serie de características diferentes, pues obviamente abre nuevas líneas de investigación y refuta por completo y desecha por completo lo que las autoridades del gobierno anterior llamaron como verdad histórica. No estamos pateando el bote, estamos investigando, que creo que eso es algo importante que tenemos que aclarar. Posiblemente en la cultura legal, jurídica de una investigación, esa es parte de la jerga que se creó durante mucho tiempo y a lo mejor es la jerga que se conoce, pero nosotros tenemos una investigación muy bien conducida en las distintas etapas, en las distintas visiones e incluso tramos de la investigación. Y retomo un poco lo que hace rato preguntaban, no se puede ver la desaparición de los estudiantes de manera aislada sin pasar el por qué las autoridades que en su momento tuvieron la investigación a su cargo decidieron cerrarla. Y eso lo que genera, sí, es un panorama mucho más completo de una investigación en donde, como bien lo dije hace rato, creó un aparato criminal que se orquestó con la finalidad de ocultar una investigación, de negar el paradero de los estudiantes y de decirle a las familias, dejen de buscar a sus hijos. Si eso está bien, lo quieren seguir repitiendo, yo no tengo ningún inconveniente, pero lo que se está repitiendo es una mentira. Y eso es lo que como sociedad, y me parece que como medios de comunicación existe una responsabilidad de hacer una mecánica de información a la sociedad que sea veraz y no mentiras. No, ya tengo aquí el comunicado que dio a conocer el día 20 de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solamente voy a leer uno de sus párrafos. Dice, es importante destacar que del trabajo de seguimiento de la recomendación 15BG/2018 y de la revisión del procedimiento seguido en su integración, se han derivado denuncias por el tratamiento de las investigaciones y en su seguimiento, que comprometen seriamente las conclusiones de la Oficina Especial del Caso Iguala y por ende la verdad histórica. Sería bueno que lo comentaran con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y coincidiendo con el señor fiscal, por supuesto, no estamos pasando el bote, no es que creamos o no en la verdad histórica, lo que estamos señalando es que se ocultó la verdad de los hechos y no se ha hecho justicia y que lo que vamos a continuar haciendo es la búsqueda de la verdad. Y tiene que ver, ya entiendo las preguntas que nos han hecho sobre la barranca de la carnicería y si esto cambia la narrativa. No solamente el hecho de haber encontrado los restos en la barranca de la carnicería modifican sustancialmente las variables de lugar, tiempo y circunstancia con las que se apega toda investigación criminal, sino también a veces se nos olvidan los propios datos que desvirtuaron la verdad histórica. ¿Se encontraron restos humanos en el basurero de Cocula? Sí. ¿Pero qué pasó con estos restos? En un principio dijeron que habían sido quemados los 43 estudiantes de Ayotzinapa y posteriormente Jesús Murillo Caram declaró que su estimación es que era máximo 19 personas las que se localizaron. Y también se les olvida el peritaje que hizo el equipo argentino de antropología forense, donde los restos que se encontraron en el basurero de Cocula
había niños y niñas, había mujeres y había adultos mayores. Yo creo que hay que ver el contexto y la historia completa, porque desde un inicio, de hace mucho tiempo, esta verdad histórica quedó totalmente desvirtuada. No viene al caso en esta conferencia lo de los migrantes haitianos, solamente reitero lo que dije ayer. Aquí no vamos a aventarle ni los Rangers ni la caballería a los migrantes haitianos. Tenemos que buscar la forma de darles acogida, un trato digno y buscar que se integren en nuestro país. Por supuesto que prevalecerá, es la instrucción del presidente, un trato humanitario y buscar la mejor forma de atención a una población que se encuentra en situaciones de muy grave vulnerabilidad. Gracias. José Antonio Bellman, de Milenio, por favor. Hola, buenas tardes. Un par de preguntas rápidas. Preguntarle si tienen constancia hasta este viernes de que Tomás Herón de Lucio continúa en Israel. En otro tema fiscal, preguntarle si de estas 40 órdenes de aprehensión pendientes de este primer paquete, entiendo, de casi 90, el grado jerárquico mayor que alcanza para estas personas con orden de aprehensión es para Tomás Herón de Lucio, o hay alguien más arriba de él, en el caso de Jesús Murillo Caram, incluso el secretario entonces de Gobernación que tenía facultades de seguridad y que hoy es senador del PRI, Osorio Chong, incluso con el presidente de la República, expresidente Enrique Peña Nieto. En ese paquete, ¿cuál es el grado jerárquico mayor que alcanzan estas órdenes de aprehensión pendientes? Si es Murillo Caram o hay algunos actores políticos más arriba. Y entiendo que nos va a comentar, o bueno, que va a presentar en los próximos días, o no sé en cuánto tiempo, una nueva judicialización. ¿Versará en este tema igual? ¿El grado mayor de responsabilidad será con Tomás Herón de Lucio o hay implicados más arriba, el presidente Enrique Peña Nieto, el entonces secretario Osorio Chong, el procurador Jesús Murillo Caram? Y preguntarle, subsecretario Encinas, el tema de, publicamos hace unos días el tema, la declaración que sacó uno de los implicados, el pajarraco, con la CNDH. Quería saber si se va, ustedes ya lo tienen o lo van a buscar esta persona o lo van a incluir para estas nuevas indagatorias. Y por último, si me permite esta última pregunta, hay 114 restos óseos hallados por miembros del EAF que en la recomendación 2018 se pidió enviar a analizar. ¿Por qué todavía no se hace? Gracias. Las Petrosas, ¿no? ¿Perdón? Las Petrosas. Sí. Está en la recomendación de la CNDH, ¿no? En el paquete de órdenes que tenemos hasta ahora pendientes por ejecutarse, sí, bueno, es de los altos cargos el de el señor Tomás Herón de Lucio. Respecto a los nuevos paquetes de judicializaciones que próximamente vamos a realizar, me voy a reservar la información, con la finalidad de que esto también nos permita ser eficaces en las aprehensiones. Pero Tomás Herón es el más alto funcionario, por lo menos en el paquete 89, que es el más alto. Sí. En el nuevo todavía no se sabe. No puedo revelar ese dato, vaya que pues creo que sería muy claro decir quién es, ¿no? O quiénes son. Pero es obvio, ¿no? No sé qué sea lo obvio. Nosotros vamos, te digo, por pruebas y vamos, cuando tenemos elementos suficientes, judicializamos y en función de eso solicitamos las órdenes de aprehensión a los jueces. Respecto al tema de los 114 restos, ahí sí quiero ser muy enfático, porque también han estado señalando de que nosotros nos negamos a enviar, y eso no es así. Yo creo que me gustaría marcar una serie de antecedentes claros respecto a este tema. Y empezaría diciendo que los peritos de la FGR y el equipo argentino en su momento trabajaron por más de 1 año y medio en trabajar de manera minuciosa todos los restos que en su momento fueron encontrados tanto en el basurero como en el río. De ahí, obviamente, seleccionaron piezas y fueron enviadas a Innsbruck, ¿no? Y Innsbruck les fue mandando sus reportes, como lo han hecho con nosotros cuando llevamos piezas a Innsbruck. La CNDH fue 1 semana, y esto fue un trabajo de 1 año y medio. Y ahí hay una gran dimensión de días, horas de trabajo y de especialidades.
Para hacer ese trabajo requiere una serie de especialidades que en su momento incluso peritos de la CNDH no tuvieron. Entonces yo creo que ahí, eso es un elemento claro y clave que se tiene que tomar en cuenta. Dos, han señalado de que nosotros nos hemos negado. No, nosotros no nos hemos negado. Lo que estamos haciendo es generar una junta de peritos. En una junta de peritos, la metodología que se utiliza es que van a estar los peritos de la Fiscalía General de la República, los peritos del equipo argentino de antropología forense y los peritos de la CNDH. Se va a tener que delimitar una metodología de trabajo y ahora sí entender cuáles fueron las conclusiones a las que arribó la CNDH a través del trabajo que se hizo una semana, de ver documentos, fotografías y basadas en un reportaje de opinión científica frente a un trabajo, como ya les dije, mucho más elaborado, mucho más serio, que contó con distintos profesionales de distintas pericias y que arribó a que incluso pues ellos no tuvieran. Si de ese peritaje, de esa junta de peritos, hay piezas que tienen que ser trasladadas a Innsbruck, las vamos a llevar, obviamente. ¿Por qué? Porque hay una decisión colegiada que te sustenta científicamente qué es lo que hay que hacer. Y si ellos dicen, ¿sabes qué? Determinados restos, de esos 114 hay estos restos que te tienes que llevar a Innsbruck para que los analicen, lo vamos a hacer. Por supuesto que vamos a atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque hoy esté en entredicho. Y para ello, efectivamente, el caso de las Petrosas y otros restos serán objeto de una intervención cuidadosa en materia forense. Como dijo el señor fiscal, el dictamen, y este es de los temas cuestionados en la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que los peritos no cumplieron con el procedimiento legal para poder hacer una afirmación como la que emitieron. Y aquí va a haber una situación peculiar. No solamente habrá peritos de la Fiscalía y del equipo argentino de antropología forense, que son los representantes de los padres y madres de familia, sino habrá peritos por primera vez de la Comisión Presidencial, en donde actuarán como peritos nuestros. Se habilitará por parte de la Fiscalía a los médicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es la institución científica más avanzada que tenemos en el país. Respecto a la entrevista que se le hizo a una persona que fue publicada por el diario que tú representas en el 2018 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que obtuvo su libertad porque se acreditó tortura contra él, sí tenemos comunicación con él, lo tenemos ubicado. Subsecretario. Oiga, nada más lo de Tomás Herón, ¿sí saben si continúa en Israel? Tan es así que acabo de decir que el presidente de la República ha enviado una carta al primer ministro de Israel que se dará a conocer pronto. Subsecretario, yo nada más quisiera para aclarar muy rápido, no todos los normalistas estaban juntos al momento de la desaparición, lo dijo al principio, y no todos fueron quemados. ¿Hay esperanza de que algunos estén vivos? No tenemos ningún indicio en ese sentido. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a estar informando regularmente, sin protagonismos y sin reality shows.